Mi hijo me eliminó de su vida durante 20 años, no me habló. Ignoró todos mis intentos de contactarlo hasta que me hice rico. De repente, me invitó a Navidad como si nada hubiera pasado. Pero yo tenía un plan. Cuando llegué a su casa, sonreí y dije, «Tengo una sorpresa para ustedes». Sus rostros brillaron de codicia, esperando mi dinero, pero cuando vieron lo que les había preparado, sus caras se pusieron pálidas y sus sonrisas desaparecieron. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. El teléfono sonó justo cuando me acomodaba en mi rutina nocturna. El agudo sonido cortando como una cuchilla el silencio de diciembre en mi casa de la ciudad. Casi no contesté. Los vendedores telefónicos tenían la costumbre de llamar justo a la hora de la cena, pero algo me hizo tomar el auricular. ¿Papá? La voz me golpeó como un mazazo. 20 años de silencio. Y ahora este saludo casual como si hubiéramos hablado ayer. Adrián. Mi voz salió firme, aunque mis nudillos se habían puesto blancos alrededor del teléfono. Esto es inesperado. Sí, bueno. Pude oír esa familiar risa nerviosa, la que usaba de niño cuando lo pillaban en una mentira. Escucha, sé que ha pasado un tiempo, pero se acerca la Navidad, y Valeria y yo estuvimos hablando. Nos encantaría que vinieras a cenar, ya sabes, tiempo en familia. Tiempo en familia. Las palabras sabían amargas en mi boca. Miré la foto familiar descolorida en la mesa de mi cocina, esa donde Adrián tenía 8 años, con un hueco en los dientes y sonriendo, antes de que todo se derrumbara. Un tiempo, no pude evitar el filo en mi voz. Adrián, no has devuelto mis llamadas en 2 décadas. ¿Recuerdas las tarjetas de cumpleaños que te envié? ¿La invitación de graduación que te mandé por correo? Todas volvieron, sin abrir. Papá, vamos. He estado ocupado. Ya sabes cómo es. Construyendo una carrera. Empezando una familia. Nunca hay tiempo suficiente. Nunca hay tiempo suficiente. Me levanté, caminando de un lado a otro en la pequeña cocina. Afuera, las luces de Navidad parpadeaban burlonamente en las ventanas de los vecinos. Pero de repente, ahora hay tiempo. Justo después de que la noticia de mi premio de lotería saliera en los periódicos. Hubo una pausa, demasiado larga. No sé de qué hablas. ¿No? Mantuve mi voz deliberadamente tranquila. $15 millones. Primera plana del periódico local el mes pasado. Vaya coincidencia esta invitación repentina. Papá, no es eso. Quiero decir, me alegro por ti, pero no es por eso que llamo. Simplemente pensamos que sería bueno reconectar. Te estás haciendo mayor y... Me estoy haciendo mayor. Casi me río. Llevo haciéndome mayor durante 20 años, Adrián. ¿Dónde estabas cuando tuve mi cirugía de corazón? Cuando pasé la Navidad solo en esta casa vacía, año tras año. Su voz cambió, ahora a la defensiva. Mira, sé que las cosas no han sido perfectas entre nosotros, pero eso está en el pasado. Somos familia. Eso tiene que contar para algo. Familia. La palabra quedó suspendida entre nosotros como una maldición. Pensé en todas las veces que me había sentado junto a este mismo teléfono, esperando que sonara. Todos los mensajes sin respuesta. Las cartas de vueltas. Los cumpleaños pasados en silencio. Tienes razón, dije finalmente. La familia sí cuenta para algo. Estaré allí. ¿De verdad? Eso es genial, papá. ¿Nochebuena sobre las 6 de la tarde? Te enviaré la dirección por mensaje. ¡Hazlo! Hice una pausa dejando que el silencio se alargara. ¿Y Adrián? Tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? Su voz se iluminó, y prácticamente pude oír los signos de dólar en su tono. ¿Qué tipo de sorpresa? Ya verás. Colgué antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono con cuidado, mis manos temblando ligeramente. La cocina se sentía diferente ahora, cargada de posibilidades. Afuera, había comenzado a nevar, cubriendo de blanco las tranquilas calles de la ciudad.
Me quedé allí un largo momento, mirando a la nada, mi mente volviendo a la última vez que había visto el rostro de mi hijo. Había sido hace tanto tiempo, pero algunas heridas nunca sanan de verdad. Simplemente esperan, enterradas bajo años de resignación y dignidad silenciosa, hasta que llega el momento adecuado para revelarse. Caminé hacia la ventana, viendo caer la nieve, y recordé cómo empezó todo. La nieve me recordó a aquel diciembre de hace 20 años, cuando todo lo que había construido se vino abajo. Había estado sentado en esta misma cocina, aunque la casa se sentía diferente entonces, más cálida, llena de la promesa de una familia. Valeria había estado haciendo las maletas, sus valijas esparcidas por el suelo de nuestro dormitorio como heridas abiertas. «Eres patético, Arturo». Su voz resonaba en mi memoria, aguda y cruel. 45 años. ¿Y qué tienes para mostrar? Un trabajo sin futuro, una hipoteca que apenas podemos pagar, y sueños que nunca se harán realidad. Recordé estar de pie en el umbral, viéndola doblar la ropa con precisión mecánica. Pensé que éramos felices. ¿Felices? Se había reído, un sonido como de cristal rompiéndose. ¿Cuándo fue la última vez que me sorprendiste con algo? ¿Cuándo me llevaste a algún lugar bonito por última vez? Ricardo me trata como a... Ricardo, su nuevo novio, el del coche de lujo en la oficina de la esquina, el que había estado llamando a nuestra casa durante meses, antes de que finalmente entendiera lo que estaba pasando. ¿Y qué hay de Adrián?, había preguntado, intentando aferrarme a un clavo ardiendo. Necesita estabilidad, necesita a su padre. Necesita un padre que sea un ganador. Había cerrado la maleta de un golpe. Tú solo has sido una decepción. El divorcio había sido rápido y brutal. El abogado de Valeria había sido caro. El mío estaba sobrecargado de trabajo y mal pagado. Ella se fue con la casa, el coche y la lealtad de nuestro hijo. Yo me mudé a este pequeño alquiler en la ciudad, empezando de nuevo a los 45 años, sin nada más que mi trabajo de contable y el sabor amargo de la traición. Adrián tenía 18 años entonces, con edad suficiente para elegir un bando. Eligió el de ella sin dudarlo. «Mamá tiene razón», dijo durante una de nuestras últimas conversaciones, su voz fría con la certeza adolescente. «Solo estás poniendo excusas. Quizás si te hubieras esforzado más, si hubieras tenido más éxito, nada de esto habría pasado». Intenté explicarle, hacerle entender, pero él ya había decidido. El padrastro tenía dinero, influencia, contactos. ¿Qué tenía yo? Un apartamento pequeño y un corazón roto. Siguieron 20 años de silencio. 20 años de tarjetas de cumpleaños devueltas sin abrir. De llamadas que iban directamente al buzón de voz. De mañanas de Navidad pasadas a solas en esta casa tranquila. Había aprendido a vivir con el vacío, a encontrar sentido en las pequeñas cosas. Mi trabajo, mis libros, la amabilidad ocasional de los vecinos. Pero nunca dejé de tener esperanza. Nunca dejé de creer que algún día mi hijo recordaría al hombre que le enseñó a montar en bicicleta, que se quedó despierto toda la noche cuando tuvo neumonía, que lo amó incondicionalmente, incluso cuando el amor no fue suficiente. El premio de la lotería lo había cambiado todo. 15 millones de dólares, libres de impuestos, de un billete que había comprado por capricho en una tienda de conveniencia. La historia había salido en las noticias locales, luego en los periódicos estatales. En una semana, mi teléfono había empezado a sonar de nuevo. Viejos amigos de los que no había sabido nada en años, parientes lejanos que había olvidado que existían. Y luego, hoy, la llamada que había estado esperando y temiendo a partes iguales. Caminé hacia mi escritorio y saqué la carpeta que había estado preparando durante meses. Extractos bancarios, registros de inversión, documentos legales, todo lo que necesitaría para Nochebuena, todo lo que necesitaría para mostrarle a mi hijo exactamente en qué clase de hombre se había convertido su padre. La nieve seguía cayendo afuera, cubriendo la ciudad de un blanco inmaculado. Pronto,
muy pronto. Tendría mi oportunidad de darles a Adrián y Valeria la sorpresa que habían estado esperando. Pero algo me decía que no sería exactamente lo que ellos esperaban. Sonreí para mis adentros, cerrando la carpeta. 20 años era mucho tiempo para esperar justicia, pero había aprendido que algunas cosas valían la pena la espera. El aislamiento había sido mi maestro, aunque no me di cuenta en ese momento. Después del divorcio, cuando la soledad se instaló en mis huesos, como el frío invernal de la ciudad, necesité algo para llenar las horas interminables. Fue entonces cuando descubrí mi don para los números, no solo los de contabilidad, sino el tipo de números que podían construir imperios desde el polvo. Comenzó con un aviso de ejecución hipotecaria que vi en el periódico local, allá por el 2008. Un pequeño dúplex en la zona sur, nada especial, pero el precio me llamó la atención. Mientras todos los demás huían asustados del mercado inmobiliario, yo vi una oportunidad. Pasé en coche por la propiedad durante mi hora de almuerzo, notando la sólida estructura bajo la pintura descascarada. Un jardín descuidado. Esa noche, extendí recortes de periódicos sobre la mesa de mi cocina, los bordes amarillentos curvándose a la luz de la lámpara, tasas hipotecarias, valores de propiedad, predicciones de mercado. Los devoré todos como un hombre hambriento. La vieja silla de madera crujió bajo mi peso mientras me inclinaba hacia adelante, calculando riesgos en el reverso de las facturas de servicios públicos. ¿Está seguro de esto, señor Arturo? El director del banco me había mirado por encima de sus gafas, escéptico. Los bienes raíces son un juego peligroso en este momento. Estoy seguro. Había firmado los papeles con manos firmes, aunque mi corazón latía con fuerza. Era cada centavo que había ahorrado desde el divorcio, más un pequeño préstamo contra mi modesta cuenta de jubilación. El dúplex se convirtió en mi proyecto nocturno. Conducía hasta allí después del trabajo, con las herramientas resonando en mi maletero, y pasaba horas raspando pintura, arreglando fugas, reemplazando tablas podridas. El trabajo físico se sentía bien, con un propósito. Por primera vez en años, estaba creando algo en lugar de simplemente sobrevivir. 6 meses después, tenía inquilinos. Buena gente, una pareja joven que empezaba, agradecida por las paredes limpias y las tuberías que funcionaban. El alquiler cubría mi hipoteca con una pequeña ganancia sobrante. Reinvertí inmediatamente, comprando otra propiedad, luego otra. La gran recesión fue mi oportunidad de oro. Mientras otros perdían fortunas, yo construí la mía en silencio, una compra cuidadosa a la vez. Aprendí a leer los barrios como libros, a detectar el potencial donde otros solo veían problemas. Los cálculos de medianoche se convirtieron en rutina. Hojas de cálculo brillando en la pantalla de mi ordenador, rastreando ingresos y gastos con precisión metódica. Para el 2015, poseía 12 propiedades por toda la ciudad. Para el 2020, 23. Vivía en el mismo pequeño alquiler, conducía el mismo coche confiable, vestía la misma ropa modesta, pero bajo la superficie estaba acumulando poder, del tipo que proviene de decisiones inteligentes tomadas en paciente soledad. El premio de la lotería había sido suerte, claro, pero aterrizó sobre una base que yo había construido a través de la disciplina y la determinación. 15 millones de dólares sumados a lo que ya había ganado con sudor y estrategia. Valía más de lo que Adrián podía imaginar, más de lo que Valeria creería posible. Miré el reloj, casi medianoche. La nieve había dejado de caer, dejando la ciudad envuelta en un silencio prístino. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para demostrar que el hombre tranquilo que habían descartado como un fracasado se había convertido en algo completamente diferente. ¿Sabía Adrián el alcance total de lo que había logrado? ¿Entendía que su padre no solo era afortunado, sino inteligente? Lo dudaba. En su mente, yo seguía siendo el hombre roto que lo había perdido todo 20 años atrás. Pero ese hombre se había ido, reemplazado por alguien que había aprendido a convertir la soledad en fuerza, el fracaso en triunfo.
La casa se asentó a mi alrededor con sonidos familiares. Tenía trabajo que hacer, planes que finalizar. Se acercaba la Nochebuena, y tenía la intención de estar preparado. La mañana llegó con nieve fresca espolvoreando las ventanas, y estaba bebiendo café en la mesa de mi cocina cuando el teléfono volvió a sonar. El sonido me hizo detenerme, con la taza a medio camino de mis labios. 2 llamadas en 2 días, después de 2 décadas de silencio. ¡Arturo! La voz de Valeria me golpeó como un viento frío, todavía con ese mismo tono entrecortado que usaba cuando quería algo, aunque la edad había endurecido los bordes. Espero que no te importe que te llame. Conseguí tu número de Adrián. Dejé mi café con cuidado. Valeria, qué detalle por tu parte ponerte en contacto. Escucha, sé que las cosas terminaron mal entre nosotros, pero tenemos un hijo en común. Eso tiene que contar para algo, ¿verdad? Adrián está en problemas, Arturo. Problemas serios. Necesita ayuda, y pensé, bueno, con tu reciente buena fortuna. Pude oír un murmullo de fondo, susurros. Luego la voz de Adrián, débil pero clara. Pide más. Dile que es urgente. ¿Qué tipo de problemas? Mantuve mi voz neutral, aunque apreté más el auricular. Su negocio, ya sabes cómo es. El mundo de las startups es tan volátil. Tiene a los inversores respirándole en la nuca, y si no consigue el dinero pronto. Dejó la frase en el aire. Odio pedirlo, pero ¿podrías ayudar? Por los viejos tiempos. Más susurros. Di que es por el futuro de los nietos. Es por el futuro de los nietos, continuó Valeria, su voz adquiriendo esa cualidad suplicante que recordaba de nuestro matrimonio. No querrás que sufran por problemas de negocios, ¿verdad? Observé el vapor subir de mi taza de café, pensando en todas las veces que había caído en esta rutina. Las crisis fabricadas, la manipulación emocional, la forma en que siempre había sabido exactamente qué botones presionar. ¿Cuánto? Pregunté. Bueno, $200,000 cubrirían los problemas inmediatos, pero si pudieras estirarte a $300,000. Otro susurro. Quizás $400,000, solo para estar seguros. Casi me río. $400,000. Pedidos tan casualmente como si pidiera azúcar al vecino. Ya veo. Arturo, sé que estás enfadado por el pasado, pero esto es más grande que nuestros problemas. Se trata de la familia, de hacer lo correcto. ¿Lo correcto? Repetí la palabra lentamente. Dime, Valeria, ¿qué fue lo correcto de 20 años de silencio? ¿Qué fue lo correcto de devolver tarjetas de cumpleaños sin abrir? ¿Qué fue lo correcto de enseñarle a nuestro hijo a tratar a su padre como a un extraño? Su voz se endureció. Eso es historia antigua. Estamos hablando de ahora, del futuro de tu hijo. No te daré ni un céntimo. Las palabras salieron más limpias de lo que esperaba, sin ira ni amargura. Solo un hecho. ¿Qué? Sonaba genuinamente sorprendida. Arturo, no puedes hablar en serio. Ganaste millones de dólares, que son unos cientos de miles para ayudar a tu propio hijo. Ni un céntimo, repetí. Ni ahora, ni nunca. Pero lo quieres. Eres su padre. ¿Cómo puedes abandonarlo cuando más te necesita? Pensé en todas las veces que los había necesitado. Todo el contacto que había sido ignorado. Aprendí de los mejores. Estás cometiendo un error. Te arrepentirás de esto. No creo que lo haga. La línea se cortó. Me había colgado así de simple. Dejé el teléfono y observé la nieve seguir cayendo fuera de mi ventana. El silencio se sentía diferente ahora, no vacío, sino lleno de posibilidades. Había pasado la prueba. 20 años atrás, habría extendido el cheque, desesperado por comprar de nuevo su afecto. Pero el hombre en el que me había convertido entendía algo que el antiguo Arturo nunca tuvo. El respeto no se puede comprar. Y el amor que venía con una etiqueta de precio no era amor en absoluto. Terminé mi café y empecé a planificar mi siguiente movimiento. Aún faltaban días para la Nochebuena, pero tenía la sensación de que mi hijo y su madre
No habían terminado con su pequeño plan. Estaba bien. Había esperado 20 años por este momento. Podía esperar un poco más para ver exactamente hasta dónde llegarían. El teléfono permaneció en silencio sobre la mesa y me encontré casi esperando que sonara de nuevo. Porque cada llamada hacía mi sorpresa de Navidad un poco más dulce, un poco más justificada. Pensaban que estaban tratando con el mismo hombre roto que lo había perdido todo décadas atrás. No tenían idea de a quién se enfrentaban realmente. El sueño me eludió esa noche, y al amanecer, supe lo que tenía que hacer. La luz de la mañana proyectaba largas sombras en el suelo de mi cocina, mientras me sentaba con mi café, mirando el teléfono. Una prueba más, una confirmación final de lo que ya sospechaba. Tomé el auricular y marqué el número de Adrián, mis dedos firmes a pesar del peso de lo que estaba a punto de hacer. ¿Papá? Sonaba sorprendido, quizás incluso complacido. No esperaba saber de usted tan pronto. He estado pensando en lo que dijo tu madre ayer. Sobre tus problemas. Ah, eso. Su voz cambió, volviéndose más cautelosa. Probablemente lo hizo sonar peor de lo que es. Ya sabes cómo se preocupa. Me recliné en mi silla, observando el viento invernal sacudir mis ventanas. En realidad, Adrián, llamé porque tengo algunos problemas propios. ¿Problemas? Financieros. Dejé que las palabras flotaran en el aire, notando cómo cambiaba su respiración. Me temo que tomé algunas decisiones terribles con mis ganancias de la lotería. Me metí en el comercio de criptomonedas, ¿ya sabes? Esas monedas digitales de las que todo el mundo hablaba. Oh, no. Pero su tono no era de simpatía, era calculador. ¿Qué tan grave es? Bastante grave. Perdí la mayor parte en una caída del mercado la semana pasada. Inversiones volátiles, me advirtieron, pero pensé que sabía más. Hice una pausa, dejándole absorber esta invención. Puede que me quede lo suficiente para cubrir la cena de Navidad, pero no mucho más. El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por el zumbido de la línea telefónica. Casi podía oír sus pensamientos cambiando, recalibrando. Bueno, dijo finalmente, su voz más fría que un invierno crudo. Eso es realmente desafortunado, papá. Supongo que estas cosas pasan. Esperé, dándole la oportunidad de ofrecer consuelo, apoyo, cualquier cosa que pudiera parecerse a la preocupación filial. Entonces, sobre la Navidad. Se aclaró la garganta. Quizás sería mejor que no vinieras este año. Quiero decir, con todo lo que estás lidiando, probablemente necesites concentrarte en arreglar tus finanzas. Ahí estaba, la máscara cayendo por completo. Ya veo. Mantuve mi voz neutral, aunque por dentro sentí una fría satisfacción. ¿Así que la invitación está fuera de la mesa? Es solo que... ¿Entiendes, verdad? Valeria ha estado planeando esta gran cena, y contábamos con... Bueno, de todos modos, probablemente sea mejor así. Menos estrés para todos. ¿Menos estrés? Asentí para mí mismo. Por supuesto. No querría ser una carga con mi presencia. Papá, no te pongas así, es solo práctico. Cuando te recuperes, definitivamente nos reuniremos. Cuando me recupere, sonreí sombríamente. Claro. Mira, tengo que irme. Una llamada de conferencia en 5 minutos, pero hablaremos pronto, ¿de acuerdo? La línea se cortó antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono y miré las calles cubiertas de nieve de la ciudad. 20 años de silencio, y en el momento en que pensaron que estaba en la ruina de nuevo, volvimos al silencio absoluto. Sabía que sucedería, pero tenerlo confirmado tan brutalmente todavía dolía. No porque estuviera sorprendido, sino porque cristalizaba todo lo que había sospechado sobre sus motivos. El amor con condiciones no era amor en absoluto. Era una transacción comercial. Caminé hacia la ventana y presioné la palma de mi mano contra el cristal frío. Afuera, mis vecinos ya comenzaban su día, calentando los coches, paleando las entradas. Gente normal viviendo vidas normales.
probablemente dando por sentado el simple hecho de que sus familias los amaban por quienes eran, no por lo que tenían. La prueba estaba completa. El jurado había emitido su veredicto. Ahora era el momento de planificar la sentencia. Con esa claridad, pasé la tarde investigando las vidas que mi hijo y mi exesposa habían construido mientras ignoraban la mía. Si querían jugar, necesitaba entender las reglas. Comencé con mi antigua red de negocios de la ciudad, contactos que había hecho durante mis aventuras inmobiliarias. Unas pocas llamadas telefónicas revelaron información interesante sobre la startup de Adrián, o más bien, sobre su espectacular fracaso. Soluciones Tecnológicas Brooks, rió amargamente Javier Morales de la Cámara de Comercio. Ese chico quemó el dinero de los inversores como si fuera confeti. Prometió un software revolucionario, no entregó nada más que excusas y almuerzos caros. ¿Qué pasó con los inversores? No están contentos. Se dice que debe cerca de 2 millones entre la firma de capital de riesgo y los patrocinadores privados. Algunos de ellos están involucrando a abogados. Tomé notas en un blog de notas legal, mi mente de contable organizando automáticamente la información. 2 millones en deudas. Eso explicaba la desesperación. Internet proporcionó el resto del rompecabezas. El perfil profesional de Adrián en Internet mostraba una cadena de empresas fallidas, cada una durando lo suficiente para atraer financiación antes de colapsar. Como vapor. Sus redes sociales pintaban una imagen de un estilo de vida lujoso. Restaurantes caros, coches de lujo, ropa de diseñador. Todo financiado con el dinero de otras personas. Pero fue el perfil de Valeria en la red social lo que realmente me asqueó. Su perfil mostraba a una mujer haciéndose la víctima con una precisión magistral, fotos de ella misma con aspecto cansado y agotado, junto con publicaciones sobre su valiente batalla contra el cáncer. Día 47 de quimioterapia, decía una publicación del mes pasado. Los tratamientos son agotadores, pero sus donaciones me mantienen luchando. Cada dólar ayuda con las facturas médicas y los tratamientos experimentales que mi seguro no cubre. Me desplacé a través de meses de publicaciones similares, cada una más manipuladora que la anterior. Miles de dólares en donaciones de extraños bien intencionados, todo basado en una mentira. Porque yo sabía que Valeria no estaba enferma, solo era codiciosa. Una búsqueda rápida en los registros del hospital principal a través de un contacto que trabajaba en administración confirmó mis sospechas. Ni tratamientos contra el cáncer, ni quimioterapia, ni siquiera la extirpación de un lunar sospechoso. Crucé sus publicaciones con los patrones de gasto de Adrián en las redes sociales. El momento era demasiado perfecto para ser una coincidencia. Cada pico importante de donaciones coincidía con Adrián publicando sobre una nueva oportunidad de negocio o una compra cara. Estaban trabajando juntos, un equipo de madre e hijo, sangrando dinero de extraños mientras ignoraban al hombre que realmente había ganado su riqueza con trabajo honesto. Compilé todo en una carpeta, el mismo enfoque metódico que había usado para mis inversiones inmobiliarias. Registros bancarios, capturas de pantalla de redes sociales, testimonios de inversores estafados, un rastro de papel que pintaba una imagen clara de fraude sistemático y manipulación emocional. La ironía no se me escapó. Me descartaron como un fracasado, un hombre que no valía su tiempo ni su atención. Pero ese mismo hombre había construido una fortuna a través de la paciencia y la estrategia, mientras que ellos no habían construido nada más que deudas y engaños. Cerré mi portátil mientras la noche caía sobre la ciudad, el brillo de las pantallas desvaneciéndose en la oscuridad. Mañana traería nuevas oportunidades, nuevas piezas del rompecabezas, pero esta noche me permití un momento de satisfacción. Ya no era la víctima en esta historia. Me estaba convirtiendo en el autor. El teléfono sonó de nuevo, probablemente otro intento desesperado de exprimir dinero de su padre rico. Lo dejé sonar, escuchando el sonido resonar en mi casa silenciosa. Que se pregunten, que se preocupen. Aún faltaban días para Navidad, y tenía trabajo que hacer. Afuera,
La nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad de blanco. Limpio, puro, listo para un nuevo comienzo. El amanecer trajo concentración y alcancé el teléfono antes de que mi café de la mañana terminara de prepararse. Las notas de la investigación de ayer estaban esparcidas sobre la mesa de mi cocina como un plan de batalla. Era hora de ver hasta dónde llegaría la codicia de mi hijo. Adrián respondió al segundo timbrazo. «Papá, esto es inesperado. ¿2 veces en 2 días? Tengo buenas noticias», dije, acomodándome en mi silla. ¿Recuerdas esas inversiones en criptomonedas de las que te hablé? ¿Las que me arruinaron? Sí. Su voz tenía una nota de cansancio, como si sospechara a dónde iba esto. Bueno, logré recuperar la mayor parte. Operaciones intradía, ya sabes. Compré en la caída y lo recuperé. Resultó mejor de lo que esperaba. El silencio se extendió por exactamente 3 segundos. Los conté. Eso es fantástico, papá. Estoy tan aliviado. Estaba preocupado por ti. La mentira le salía tan fácilmente. Ni una pizca de vergüenza o bochorno por lo rápido que me había descartado cuando pensó que estaba en la ruina. Así que estaba pensando, continué. Quizás la Navidad vuelve a estar en pie, si la invitación sigue vigente. Por supuesto que sí. Valeria estará encantada. Ha estado esperando verte. Otra mentira. Podía oír los cálculos haciendo clic detrás de sus palabras como una vieja caja registradora. De hecho, papá, hablando de Navidad, su voz cambió, volviéndose más íntima, más filial. Sé que es incómodo mencionarlo, pero ya que mencionaste tu recuperación financiera, me preguntaba si podrías considerar ayudarme con algo. Sonreí sombríamente. Oh. Es esta oportunidad de negocio, urgente, ya sabes. El tipo de acuerdo que podría asegurarme de por vida, pero necesito moverme rápido. $300,000 cubrirían mi participación inicial. $300,000. No una solicitud de préstamo, una exigencia envuelta en lenguaje de oportunidad. Esa es una cantidad significativa, Adrián. Lo sé. Pero papá, esto no se trata solo de mí. Se trata de asegurar el futuro de la familia, el futuro de tus nietos. Y honestamente, después de todo lo que ha pasado entre nosotros, pensé que esto podría ser una forma de, ya sabes, empezar de nuevo. La manipulación era impresionante en su audacia. Familia, nietos, nuevos comienzos. Todos los botones que pensó que funcionarían en el hombre que yo solía ser. Cuéntame más sobre esta oportunidad, dije, inyectando el interés justo para mantenerlo hablando. Está en el sector tecnológico, desarrollo de inteligencia artificial, de hecho, algo revolucionario. Los inversores iniciales proyectan rendimientos del 500% en 18 meses. El mismo discurso que probablemente había usado con sus víctimas anteriores. Me pregunté si se había molestado siquiera en cambiar los números. ¿500%? Eso suena casi demasiado bueno para ser verdad. Sé que suena loco, pero papá, así es como funcionan estas tecnologías innovadoras. ¿Recuerdas cuando esas monedas digitales no eran nada? La gente que entró temprano hizo fortunas. Dejé que el silencio se cerniera entre nosotros, como si lo estuviera considerando genuinamente. En realidad, me maravillaba de lo completamente que se había revelado. Ninguna mención de devolverme el dinero. Ningún reconocimiento de los 20 años de silencio. Solo su mano extendida, con la palma hacia arriba, esperando. Necesitaré pensarlo, dije finalmente. Por supuesto. Pero papá, el tiempo realmente es un factor aquí. La ventana se cierra después de Navidad. Así que si vas a hacer esto, tendríamos que movernos rápido. La urgencia era fabricada, por supuesto. Crear presión. Eliminar el tiempo para segundas reflexiones. Tácticas clásicas de estafador. Entiendo. Déjame consultarlo con la almohada. Es todo lo que puedo pedir. Y papá, gracias por siquiera considerarlo. Significa todo para mí. Colgué y me recosté en mi silla, observando la luz del sol de la mañana brillar en mi bloc de notas. Había mordido el anzuelo por completo. Ninguna sospecha.
Ninguna pregunta sobre cómo había recuperado mis pérdidas tan rápidamente. Solo codicia pura y sin diluir. Tomé mi bolígrafo y escribí una sola palabra. Confirmado. 20 años de silencio y ahora quería $300,000, basándose en una llamada telefónica de 5 minutos. La audacia era casi admirable en su descaro. Casi. Miré mi reloj. El día laboral apenas comenzaba, y tenía otras llamadas que hacer, otras piezas que poner en su lugar. Adrián pensaba que estaba jugando conmigo, pero no tenía idea de que el juego ya había comenzado. Con ese cebo puesto, me dirigí a los contactos que había compilado durante la investigación de ayer. Los inversores que Adrián había estafado merecían saber a dónde había ido su dinero y dónde se escondía el hombre que se lo había llevado. Empecé primero con la firma de capital de riesgo. La recepcionista me transfirió con un señor Jiménez, que sonaba cansado incluso a las 9 de la mañana. ¿Llama por Adrián Brooks? Su voz se agudizó. ¿Cuál es su conexión con él? Soy alguien que cree en la rendición de cuentas, dije con cuidado. Entiendo que le debe a su firma una cantidad considerable de dinero. Considerable es un eufemismo. Estamos hablando de fraude deliberado. Pero ha desaparecido, sin dirección de reenvío, sin información de contacto. Nuestros abogados están frustrados. ¿Y si le dijera que sé exactamente dónde está? La silla del señor Jiménez crujió mientras se inclinaba hacia adelante. Estoy escuchando. Está en la ciudad. Se ha estado escondiendo allí durante meses, viviendo en la casa de su madre mientras planea su próximo plan. Proporcioné la dirección, el número de teléfono y la evidencia de las redes sociales que había reunido. La emoción del señor Jiménez era palpable. ¿Cómo sabe todo esto? Digamos que tengo un interés personal en que se haga justicia. Después del señor Jiménez, contacté a los 3 inversores privados que Adrián había nombrado en los documentos de registro de su empresa fallida. Sus reacciones fueron notablemente similares. Escepticismo inicial, seguido de una ira apenas contenida cuando proporcioné pruebas de su paradero. Ese pequeño sinvergüenza, gruñó Elena Martínez, que había perdido $50,000 en su startup de paneles solares. Sabía que se estaba escondiendo en alguna parte. Mi abogado dijo que necesitaríamos un investigador privado para localizarlo. Considere la investigación completada, dije. También le estoy enviando pruebas de su estilo de vida actual. Publicaciones en redes sociales que muestran compras caras, visitas a restaurantes, artículos de lujo, todo mientras se declaraba en bancarrota. Para el mediodía, había contactado a 7 inversores. A las 2 de la tarde. Estaban formando una demanda colectiva. A las 3, tenían una llamada de conferencia programada con sus equipos legales. Me senté en mi oficina en casa, rodeado de papeles y capturas de pantalla, escuchando mi teléfono sonar con actualizaciones. Cada llamada traía más satisfacción que la anterior. Señor Anónimo, dijo el señor Jiménez cuando volvió a llamar. No sé quién es usted, pero nos ha dado exactamente lo que necesitábamos. Estamos presentando mociones de emergencia para congelar sus cuentas y embargar cualquier activo que podamos encontrar. ¿Qué tan rápido pueden moverse? Estamos hablando de días, no de semanas. La Navidad podría ser muy interesante para el señor Brooks. Archivé la tarjeta de visita del señor Jiménez con las demás, creando una ordenada pila de consecuencias. Durante 20 años, Adrián había vivido sin enfrentar la responsabilidad por sus acciones. Eso estaba a punto de cambiar. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era Elena Martínez. Nuestros abogados se están coordinando con los demás. Vamos a golpearlo desde todos los frentes simultáneamente. No más juegos. Me alegro de haber podido ayudar. Una cosa más, dijo ella. Cuando lo encontremos, y lo encontraremos, quiero agradecerle como es debido. Nos ha dado esperanza cuando pensábamos que todo estaba perdido. Colgué y miré las calles de la ciudad, donde mi hijo pensaba que estaba a salvo, donde pensaba que podía continuar con sus planes sin consecuencias. La nieve había dejado de caer,
dejando el mundo nítido y claro, visibilidad perfecta para lo que venía a continuación. Abrí mi portátil y comencé a escribir un correo electrónico a la estación de noticias local. Si Adrián quería jugar con el dinero de otras personas, quizás era hora de que la ciudad supiera qué clase de vecino tenían. Con las alianzas formándose, conduje la tarde siguiente para reunir la última prueba que necesitaba. El hospital principal se encontraba en el lado este de la ciudad, su fachada de ladrillo espolvoreada de nieve, y aparqué en el estacionamiento de visitantes con un sentido de propósito que no había sentido en años. Las puertas automáticas se abrieron con un silbido, liberando ese familiar olor antiséptico que siempre me recordaba mi propia cirugía de corazón años atrás, a la que Adrián no se había molestado en visitarme. Caminé por el vestíbulo, mis pasos resonando en los suelos pulidos, pasando junto a familias que aferraban flores con preocupación. Encontré a Laura en la oficina de registros médicos, una mujer que conocía desde mis días de contabilidad, cuando había llevado los libros de la consulta de su difunto esposo. Levantó la vista de su ordenador con sorpresa. «¿Arturo? ¿Qué te trae por aquí en un día como este?» «Hola, Laura. Necesito un favor, y sé que este es un terreno delicado». Su expresión cambió a cautela. ¿Qué tipo de favor? Saqué una tarjeta de visita de la firma del señor Jiménez. Estoy ayudando en una investigación de fraude. Hay una mujer que afirma recibir tratamientos contra el cáncer que nunca recibió, recolectando donaciones con pretextos falsos. Hay vidas afectadas. Laura estudió la tarjeta, luego me miró de nuevo. «Arturo, ¿sabes que no puedo simplemente...» «Valeria, mi exesposa». Las palabras sabían amargas. Ha estado llevando a cabo una estafa en las redes sociales, afirmando recibir tratamientos de quimioterapia que nunca ocurrieron. Gente buena está enviando dinero que no puede permitirse porque creen que se está muriendo. Algo cambió en los ojos de Laura. Siempre había sido una mujer que valoraba la honestidad por encima de la burocracia. «Esto queda entre nosotros», dijo en voz baja. 20 minutos después, estaba sentado en mi coche revisando las impresiones. Historial médico limpio de los últimos 5 años. Chequeos de rutina, limpiezas dentales. Una infección sinusal menor la primavera pasada. Ni una sola cita de oncología, ni quimioterapia. Ningún diagnóstico de cáncer de ningún tipo. Las luces fluorescentes del hospital proyectaban sombras crudas sobre los papeles mientras leía cada detalle. Cada página confirmaba lo que ya sabía. Toda la historia del cáncer de Valeria era inventada. Cada donación, cada mensaje de simpatía, cada oración enviada en su dirección se basaba en una elaborada mentira. Guardé los registros en el bolsillo de mi abrigo, sintiendo su peso contra mi pecho como una armadura. El viaje a casa a través de las tranquilas calles de la ciudad me dio tiempo para procesar lo que había descubierto. La nieve caía constantemente, cubriendo el mundo de blanco, haciendo que todo pareciera limpio y nuevo. Por un momento, detenido en un semáforo en rojo, me pregunté si estaba cruzando líneas éticas. Eran registros médicos privados, obtenidos a través de conexiones personales en lugar de los canales adecuados. Pero luego pensé en las familias que enviaban billetes de $20 que no podían permitirse, creyendo que estaban ayudando a una mujer moribunda a luchar por su vida. La luz se puso verde, y seguí conduciendo. A veces, la justicia requería ensuciarse las manos. De vuelta en casa, coloqué los registros en mi carpeta, junto a la información de los inversores y las confirmaciones de la demanda. 3 ángulos de ataque separados. Todos cuidadosamente orquestados, todos perfectamente sincronizados. Adrián y Valeria habían pasado 20 años creyendo que eran más listos que todos los que los rodeaban. Mañana pondría a prueba esa teoría. Miré por la ventana de mi cocina, donde las luces de Navidad parpadeaban en las ventanas de los vecinos, y me permití una sonrisa. La temporada navideña estaba a punto de volverse muy interesante para la familia. El teléfono sonó una vez más esa noche. Lo dejé pasar al buzón de voz,
ya sabiendo que sería Adrián o Valeria con otra solicitud urgente o una crisis fabricada. Pero su tiempo para hacer demandas se estaba agotando. Después de mañana, estarían demasiado ocupados lidiando con las consecuencias como para molestar a su pobre y olvidado padre. Me serví una taza de café y me dispuse a revisar mis planes, una última vez. La mañana de Navidad estaba a solo unas horas de distancia. La Navidad amaneció nítida y clara, y me preparé para lo que sería la festividad más satisfactoria en 20 años. Me vestí con esmero, ni demasiado formal, ni demasiado informal, y conduje a través de la ciudad hasta la dirección que Adrián me había enviado por mensaje semanas atrás. La casa estaba en una urbanización nueva, toda de revestimiento de vinilo y jardines idénticos, con luces de Navidad colgadas de forma desigual en el porche. Podía ver siluetas moviéndose detrás de las ventanas, probablemente Valeria preocupándose por los preparativos de última hora, mientras Adrián contaba ganancias imaginarias de su oportunidad de inversión ficticia. Llamé al timbre, componiendo mi rostro en lo que esperaba que pareciera un entusiasmo de abuelo. ¡Papá! Adrián abrió la puerta con los brazos abiertos, como si hubiéramos tenido cenas semanales durante años en lugar de silencio absoluto. ¡Llegaste! ¡Pasa, pasa! Valeria apareció detrás de él, más delgada de lo que recordaba, pero con la misma mirada calculadora en sus ojos. Arturo, oh, qué maravilloso verte. Te ves próspero. Entré en su cálida sala de estar, notando los muebles caros que no combinaban del todo, el televisor de gran tamaño, los bolsos de diseñador descuidadamente colgados en las sillas, todo comprado con el dinero de otras personas, sin duda. Gracias por invitarme, dije, colgando mi abrigo en su perchero. Traje algo especial para más tarde, una sorpresa para ambos. Sus ojos se iluminaron de inmediato. ¿Una sorpresa? Valeria juntó las manos. ¡Qué detalle! Nos sentamos a cenar en una mesa que podría haber alimentado a 12 personas, cargada de platos que parecían impresionantes, pero sabían como si hubieran venido de la charcutería del supermercado. Adrián cortó el pavo con un aire teatral, mientras Valeria llenaba las copas de vino y me acribillaba a preguntas sobre mi recuperación de las pérdidas de criptomonedas. «Qué afortunado que lograste recuperarte», dijo, sin mirarme directamente a los ojos. «Estas fluctuaciones del mercado pueden ser tan impredecibles». «Ciertamente pueden serlo», asentí, cortando mi pavo en trozos precisos. Pero he aprendido a ser más cuidadoso con quien confío para recibir consejos financieros. Adrián se lanzó a una explicación detallada de su oportunidad de inversión en inteligencia artificial, completa con proyecciones de retorno y urgencia de plazos. Asentí, haciendo preguntas que me hacían parecer interesado mientras observaba sus rostros volverse más animados con cada señal percibida de mi disposición a invertir. El golpe en la puerta llegó justo cuando Valeria estaba sirviendo el postre. Fuerte, autoritario, el tipo de golpe que significaba negocios. Adrián frunció el ceño dejando el tenedor. No esperaba a nadie. Caminó hacia la puerta principal, con Valeria y yo detrás. A través de la ventana pude ver a un hombre con un abrigo oscuro, sosteniendo un sobre. ¿Adrián Brooks?, preguntó el hombre cuando se abrió la puerta. ¿Sí? Ha sido notificado. Le entregó el sobre y se dio la vuelta para irse. Adrián miró los papeles, su rostro perdiendo el color mientras leía. Esto no puede ser correcto. ¿Qué es, cariño? Valeria se asomó por encima de su hombro. Es una demanda, múltiples demandas. ¿Los inversores? Me encontraron. Su mano temblaba mientras hojeaba las páginas de documentos legales. Congelaciones de activos de emergencia, demandas de restitución, acusaciones de fraude criminal. ¿Cómo supieron siquiera dónde estaba? Su voz se quebró ligeramente. Mantuve mi expresión de abuelo preocupado mientras internamente saboreaba cada momento de su pánico. «Oh, no», dijo Valeria por encima de su hombro. «Arturo, qué mal momento. Justo durante la cena de Navidad.
Estas cosas tienen una forma de alcanzar a la gente. Observé suavemente. Adrián ahora caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo. Necesito llamar a mi abogado. No, necesito salir de aquí. Podrían congelarlo todo. La casa, las cuentas, todo. ¿Cuánto quieren?, preguntó Valeria. 2 millones, más daños, más intereses. Parecía que iba a vomitar. Valeria se volvió hacia mí con esa expresión familiar que recordaba de nuestro matrimonio, la que aparecía cada vez que necesitaba algo caro. Arturo, dijo con cuidado. Sé que esto es incómodo, pero la familia de Adrián, nuestro hijo, y con tu reciente buena fortuna, quizás podrías ayudar con los honorarios legales, solo hasta que esto se resuelva. Alcanzó su teléfono, probablemente para empezar a calcular exactamente cuánto creía que podía extraerme. Le sonreí, la misma sonrisa paciente que había usado durante 20 años de manipulación y desdén. En realidad, Valeria, creo que vas a tener problemas más grandes que los honorarios legales muy pronto. Levantó la vista de su teléfono, deteniéndose a mitad de la marcación. ¿Qué quieres decir? Conozco a alguien que se especializa en casos de fraude, dijo, su voz adquiriendo ese tono decidido que recordaba de nuestro matrimonio. Una amiga de la red social, una abogada brillante, se encarga de este tipo de situaciones todo el tiempo. Abrió su teléfono y navegó hasta la red social, sus dedos moviéndose con eficiencia practicada. Observé su rostro sabiendo lo que venía, pero curioso por ver cómo se desarrollaría. La primera insignia de notificación mostraba 97 mensajes. Sus cejas se levantaron ligeramente, pero aún no estaba preocupada. La gente popular recibía muchos mensajes, especialmente durante las fiestas. Luego comenzó a desplazarse. ¡Qué demonios!, susurró, su rostro palideciendo mientras leía. El teléfono temblaba en sus manos. Valeria, ¿qué pasa? Adrián se inclinó sobre su hombro, los papeles de la demanda olvidados. Están diciendo que fingí tener cáncer. Mira estos comentarios. Fraude, estafadora, repugnante. Hay cientos de ellos. Bebí mi café y observé el espectáculo. Se desplazó más rápido, su respiración volviéndose superficial. Hay un artículo de noticias. Mujer de la ciudad expuesta por estafa de falso cáncer. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién podría? Adrián tomó el teléfono y leyó en voz alta. Fuente anónima proporciona registros médicos que prueban que Valeria Brooks nunca recibió tratamiento contra el cáncer, a pesar de recolectar miles en donaciones para costos de quimioterapia. Esto no puede estar pasando. La voz de Valeria se quebró. Alguien hackeó mis registros médicos. Esto es ilegal. ¿Es verdad?, preguntó Adrián, su voz mortalmente tranquila. Claro que no es verdad. Estoy luchando contra el cáncer. Sabes que estoy luchando contra el cáncer. Pero incluso mientras lo decía, pude ver la duda insinuándose en los ojos de Adrián. Era muchas cosas, pero no era estúpido. Los registros médicos eran demasiado detallados, demasiado oficiales para ser falsificados. Por Dios, mamá, por el amor de Dios. ¿Sabes lo que esto significa? Van a investigarlo todo. Mis demandas, tus donaciones, todo. El teléfono de Valeria vibró con otra notificación. Luego otra. Los mensajes llegaban a raudales ahora. Antiguos donantes exigiendo reembolsos. Periodistas solicitando entrevistas. Autoridades haciendo preguntas. Haz que pare, susurró mirando la pantalla. Haz que pare. No puedo hacer que pare, replicó Adrián. Tú hiciste esto. Tú nos trajiste esto. Yo no hice nada. Alguien me tendió una trampa. Se volvieron hacia mí simultáneamente, como si de repente recordaran que yo estaba allí. Sus rostros mostraban una mezcla de desesperación y esperanza, la misma expresión que había visto innumerables veces cuando habían necesitado algo de mí. «¿Arturo?», dijo Valeria, su voz volviéndose melosa a pesar del pánico. «Dijiste que tenías una sorpresa para nosotros. Por favor, dime que trajiste lo que discutimos. ¿El dinero para la inversión de Adrián?».
Lo necesitamos ahora más que nunca. Adrián asintió con entusiasmo. ¿Papá? Sé que esto se ve mal, pero podemos arreglarlo. Con tu ayuda podemos contratar a los mejores abogados, las mejores firmas de relaciones públicas. Podemos hacer que todo esto desaparezca. Me levanté lentamente, dejando mi taza de café con deliberado cuidado. Sus ojos siguieron cada uno de mis movimientos, hambrientos y desesperados. En realidad ya he entregado su sorpresa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Caminé hacia el perchero y me puse la chaqueta, tomándome mi tiempo con cada botón. ¿Qué quieres decir? La voz de Valeria era aguda por el pánico creciente. Quiero decir exactamente lo que dije. Ya les he dado lo que se merecen. Pero el dinero, comenzó Adrián. No hay dinero. No para ustedes. Caminé hacia la puerta, sus voces confusas siguiéndome. Arturo, espera. No puedes simplemente irte. Necesitamos hablar de esto. Pero yo ya estaba girando el pomo, saliendo a la fría noche. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, cortando sus súplicas y protestas. Caminé hacia mi coche sin mirar atrás, aunque podía ver el cálido resplandor de la ventana de su sala de estar en mi visión periférica. Adentro, probablemente todavía estaban tratando de procesar lo que acababa de suceder, todavía creyendo que podían manipular para salir de las consecuencias. El motor arrancó suavemente y me alejé del bordillo. En mi espejo retrovisor, vi una figura aparecer en la ventana. ¿Adrián? Probablemente, viéndome desaparecer en la oscuridad. 20 años de silencio. 20 años de desdén. 20 años de tratarme como si no existiera. Ahora sabían exactamente cómo se sentía eso. Los días se convirtieron en semanas, y los informes llegaban a través de la estrecha red de chismes y preocupaciones de la ciudad. La historia tuvo mucho recorrido, como dicen en el negocio de las noticias, y llegó lejos. Laura, del hospital, llamó primero. Arturo, espero haber hecho lo correcto. Las autoridades me contactaron sobre esos registros. Resulta que alguien les había avisado anónimamente sobre el fraude. Estoy seguro de que lo manejaste apropiadamente, dije, revolviendo azúcar en mi café de la mañana. Las noticias locales lo recogieron, luego los periódicos estatales. Algo en la historia simplemente captó la atención de la gente. Quizás la audacia de fingir cáncer por dinero. Otras actualizaciones llegaron a través de encuentros casuales en el supermercado, conversaciones informales con vecinos, fragmentos de información que pintaban un cuadro de colapso sistemático. Las batallas legales de Adrián habían sido rápidas y brutales. Los inversores, armados con pruebas y alimentados por una ira justa, habían presentado un caso irrefutable. El juez no había mostrado piedad por alguien que había robado fondos de jubilación y ahorros universitarios para financiar un estilo de vida de mentiras. Lo perdió todo, informó Tomás Ramírez, cuyo bufete de abogados había manejado parte del papeleo. Casa, coche, cuentas bancarias. Tuvo que volver a vivir con su madre, si puedes creerlo. Pero la situación de Valeria era posiblemente peor. El fraude del cáncer había tocado una fibra sensible en el público de maneras que los planes de inversión de Adrián nunca podrían. La gente podía entender malos negocios, pero fingir una enfermedad terminal cruzaba una línea que no podía ser descruzada. Su página de la red social se había convertido en un páramo de comentarios furiosos y demandas de reembolsos. Las noticias locales habían publicado una historia de seguimiento sobre cómo sus tratamientos falsos habían coincidido con curas milagrosas promocionadas y suplementos no probados, sugiriendo que se había estado beneficiando de la esperanza de personas desesperadas de múltiples maneras. Es probable que haya cargos por fraude, mencionó Carolina de la biblioteca, donde había comenzado a ser voluntario los martes por la mañana. La oficina del fiscal del distrito se lo está tomando en serio. Pero la actualización más satisfactoria vino de una fuente inesperada. La cartera, una joven llamada Sara que había estado siguiendo la historia, pasó por mi casa con un paquete y no pudo evitar compartir lo que había visto.
Entregué un montón de cartas certificadas en esa dirección ayer, dijo, refiriéndose a la casa de Adrián. Documentos legales, por lo que parecían. La mujer que abrió la puerta, su madre, creo. Parecía que había envejecido 10 años. Le di las gracias y entré, sintiendo algo que no había experimentado en décadas. Paz completa. La primavera que siguió fue una revelación. Descubrí que la libertad del resentimiento era como recuperarse de una larga enfermedad. De repente, el mundo volvía a tener color. Tomé mis primeras vacaciones reales en años, conduciendo por las montañas, alojándome en pequeños pueblos donde nadie conocía mi historia. En otro estado, conocí a una maestra jubilada llamada Margarita, que me habló de su trabajo voluntario en programas de alfabetización. Para cuando regresé a la ciudad, me había inscrito para ayudar a adultos a aprender a leer. Se sentía bien construir algo en lugar de solo derribar. El centro comunitario donde era voluntario estaba lleno de personas que habían enfrentado desafíos reales, pérdida de empleo, problemas familiares, problemas de salud, y habían elegido avanzar en lugar de retroceder. Su resiliencia puso mis propias luchas en perspectiva. «Pareces diferente», observó el padre Martínez de la parroquia del barrio, donde había comenzado a asistir de nuevo. Más ligero de alguna manera. Tenía razón. El peso que había llevado durante 20 años se había levantado, dejando espacio para cosas que había olvidado que disfrutaba. Libros, largas caminatas, conversaciones con personas que valoraban la honestidad por encima del beneficio. Todavía vivía en la misma casa modesta. Todavía conducía el mismo coche confiable. Pero ahora estas cosas se sentían como elecciones en lugar de limitaciones. Tenía suficiente dinero para vivir en cualquier lugar, hacer cualquier cosa, pero había descubierto que la satisfacción provenía de fuentes diferentes a las que esperaba. Una tarde de mayo, mientras planeaba un viaje para visitar ese famoso cañón, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de Adrián, pero lo dejé pasar al buzón de voz. Más tarde, escuché su mensaje, una disculpa divagante mezclada con sutiles solicitudes de ayuda financiera. Lo borré sin pensarlo 2 veces. A la mañana siguiente, hice mi maleta y cargué mi coche con mapas y guías de viaje. El Gran Cañón podía esperar. Primero, iba a conducir a través de un estado vecino, donde había oído hablar de un pequeño pueblo que necesitaba ayuda para reconstruir después de un tornado. Se sentía bien tener un lugar a donde ir, alguien a quien ayudar. Se sentía bien ser necesitado por las razones correctas. Al salir de mi entrada, eché un vistazo a la casa donde había pasado tantos años, esperando una llamada telefónica que nunca llegó. Ahora entendía que había estado esperando lo equivocado todo el tiempo. El camino por delante estaba vacío y lleno de posibilidades. Pisé el acelerador y conduje hacia lo que viniera después, dejando el pasado donde pertenecía, en el espejo retrovisor, haciéndose más pequeño con cada kilómetro. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.